Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 15 de julio, en que celebramos también a San Buenaventura, este gran franciscano que también renovó la orden franciscana. Hoy tenemos a Isaías, capítulo 10, versículos 5, 7 y luego versículos 13 al 16. Así habla el Señor: ay de Asiria, Él es el bastón de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que provocó mi furor para saquear los despojos y arrebatar el botín y pisotearlo como al barro en la calle. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que se propone. Él no piensa más que en destruir y en barrer una nación tras otra. Porque el rey de Asiria ha dicho: yo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado la frontera de los pueblos y he saqueado sus reservas. Como un héroe he derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como se juntan huevos abandonados. Así he depredado toda la tierra y no hubo nadie que batiera las alas y abriera el pico para piar. ¿Se gloría el hacha contra el leñador? ¿Se envanece la sierra contra el que la maneja? Como si el bastón manejara al que lo empuña y el palo levantara al que no es un leño. Por eso el Señor de los ejércitos hará que la enfermedad consuma su vigor y dentro de su carne hará arder una fiebre como el ardor del fuego. Queridos amigos, históricamente sabemos que Asiria fue, dice, la mano, el cinto, o corregijan, a las naciones, dice por una parte. Pero ¿qué pasa? Después le faltó humildad. Entonces, se ave, se lleva letra y se la haya por página, se ave la muy orden, se ave ya por la haya por sea porque se la manda. Ahí está tu error, Asiria, le dice el Señor. Yo te he utilizado y te he llamado, pero para ser como la luz de las naciones, para que ayudes a las naciones a vivir en unidad. Pero sin embargo, de la ya puede nada de destruir cuanto ia, de ñemomba cuanto iare. Queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Aplicar un poco, pero a nuestra política, aplicar un poco a nuestra iglesia, aplicar un poco a nuestra propia familia. Volverse picoñante, ñembochara, llevar a shemba. Y taipushenba, ella se netashenba, es la ministerio fuera shenba, es moita se la moisea. No, esto es para ayudar justamente a la res pública, es decir, a la sociedad. Ahí vas a ver, y entonces el Señor dice: atención, la soberbia, decía San Agustín, que transformó a los ángeles en demonio. La humildad hace que los hombres sean ángeles. Por otra parte también, San Benito, famoso, ¿verdad? San Benito, el primer grado de la humildad es el temor de Dios. Peñan de ella página, peñan de yarome, jagüere o jagüere, peñan de pope y ella po hangmabe y bona y se obeaina. Anila ella obiatinde, se la chevalea, se yapota la cheja ea. Eso es el pecado mayor que uno puede cometer. San Bernardo de Claraval también decía: la humildad es la verdad. En la humildad, queridos amigos, podemos encontrar la verdad para hacer un camino juntos. Y San Crisóstomo también decía: nada hay más fuerte que un hombre humilde, porque Dios combate por él. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y nos haga humildes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.